Bienvenidos a la clase de los menores. Estamos en el segundo trimestre del año 2022. Algunas iglesias ya están reuniéndose y vamos a empezar con este video sobre la explicación que podemos dar eh, sobre la clase de los menores. Ahora, nosotros necesitamos usar materiales. Ustedes pueden hacer estos libros con las ilustraciones de la historia, o de lo contrario, hacer unos puppets, ¿verdad? Para que, no para moverlos cuando explican, sino simplemente podemos dar a los alumnos cuando vamos mencionando los personajes. Después, la actividad que se puede hacer, es decir, tú eres Pablo, tú eres Aquila, tú eres Priscila, ¿cómo tú te comportarías o cómo te hubieras comportado? ¿Cuáles fueron tus acciones, tus decisiones cuando tú escuchabas el mensaje de Pablo? Es para que el niño se ponga en el lugar del personaje. Recuérdate que parte en la enseñanza, nosotros tenemos que motivar a los niños a ver las características positivas, las características negativas de los personajes, qué decisiones tomaron, preguntarles si la decisión es correcta, si ellos decidieron tomar una decisión correcta en cuanto a las circunstancias de conocer a Jesús, ¿no? Eso es bien importante tenerlo siempre en cuenta porque necesitamos que los niños puedan pensar por ellos mismos y puedan realmente tomar decisiones cuando las circunstancias se lo permitan. Es importante cuando el niño necesita escuchar la historia, pero necesita descubrir las características positivas y negativas de cada uno de los personajes de la historia, y así ellos en el futuro, ¿verdad? Necesitamos una figura de Cristo, porque las historias que estamos llevando son de Pablo. Entonces puede ser muy complicado para el niño porque Pablo tiene un estilo filosófico, pero tenemos que enseñar a los niños la importancia. Ellos deben saber quién es Pablo, porque de aquí en adelante las predicaciones que escucha de los pastores que hablan de la gracia, de las cartas de Pablo, se relacionan con este personaje muy conocido y también muy complicado son sus mensajes. Estamos en el eslabón de la comunidad, reflejamos el amor de Dios en nuestras relaciones con otras personas. El apóstol Pablo fue llamado para trabajar en la comunidad mientras él iba organizando la iglesia. Y vamos a ver algunos puntos importantes que vamos a mejorar. El versículo está en Efesios 2:13, dice, pero ahora en Cristo a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Este versículo se refiere a los gentiles. Y el amor de Dios nos induce a aceptar a los demás. Otra actividad que ustedes pueden hacer con los niños de los menores es que ellos deben hablar, expresar sus sentimientos, expresar las ideas que le brinda esta lección. Así que aquí tienen dos alternativas que ustedes pueden utilizar. Los niños pueden escribir una tarjeta postal al apóstol Pablo, pueden leerlo en la clase. ¿Qué le dirías tú al apóstol Pablo? Le mandarías una carta o una postal. Esto ustedes lo pueden imprimir, es algo muy económico. Ustedes pueden también escribirle a Priscila, Aquila o a los personajes de la historia, ¿no es cierto? Dándole las gracias. ¿Por qué le darías la gracia? ¿Qué consejo le darías a Pablo? ¿Qué estás imitando a Pablo? O sea, algo que sea creativo de acuerdo a lo que ellos han aprendido, porque acuérdate que las historias se basan en qué debo aprender de esta historia, cómo lo aplico a mi vida, qué hay realmente lección en esta clase, qué objetivos hay y cómo lo puedo compartir. Bueno, la historia de quién era Aquila y Priscila, no hay muchas referencias en cuanto a Aquila y Priscila, pero lo que sí se menciona en los libros de Pablo, que era una pareja de esposos que estaban realmente, tuvieron una gran influencia en Pablo, que tuvieron una influencia en el apóstol Pablo, ¿no?
Hay que aclarar que cuando se habla de una iglesia a los niños de menores, no hay que, ellos van a relacionarlo con la iglesia local, un edificio con cuarto para los niños y diáconos, diaconisas. No, eso eran casas. Acuérdense que Pablo, las casas de las personas eran grandes en esa época. Si tú ves las casas de los romanos, eran grandes. Entonces, estas casas eran donde se formaban los grupos pequeños como iglesias, ¿verdad? No había una infraestructura como la que tenemos ahora. Y algunos se reunían fuera, pero fuera de las casas, a veces en el campo, pero eso formaba una pequeña iglesia en su casa, por eso dice, ¿no? Entonces, en ese punto tú tienes que empezar. Algunos niños quizás ustedes tengan que relatarle la historia de Pablo, la conversión de Pablo, porque Pablo se estaba predicando, así que también hay que decirle que Pablo no predicaba no solamente en las casas, sino predicaba en la sinagoga de los judíos. Los judíos estaban desparramados por todo el imperio romano, por lo tanto Pablo iba entonces y le a los judíos porque él quería también mostrar que los judíos aceptaran a Jesús. Entonces habían tres religiones, como lo dijimos en el video anterior, tres religiones que predominaban. Los paganos que adoraban los dioses, en los romanos, los griegos, los egipcios, los fenicios, los incas, los mayas. Estaban los judíos que aceptaban a Dios, pero rechazaban a Cristo. Y estaba la iglesia cristiana que aceptaba a Dios, guardaba el sábado y aceptaba a Jesús como su salvador personal. Entonces, en base a esas tres iglesias es la que realmente habían en esa época. Y entonces es donde se relaciona. Pablo salió de Atenas y se fue para la ciudad de Corinto, que era una ciudad romana. Si ustedes desean, ustedes pueden ver, hay videos acerca de las excavaciones que se han hecho en Corinto y ustedes pueden presentar a los niños de los menores algo de arqueología bíblica. Esos videos ustedes lo pueden encontrar también en YouTube. Y entonces dice que había un judío llamado Aquila, posiblemente la esposa no era, él estaba casado, ellos habían venido de Italia porque el emperador romano Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Parece que había mucho altercado ya entre Roma y Jerusalén, que los judíos ya empezaban a ser maltratados. Eso quiere decir que los judíos no fueron maltratados solamente porque mataron a Cristo, sino que también se estaban empezando algunas rebeliones en contra de los romanos. Ahora, la Biblia nos dice que Pablo fue a predicar, pero en esa época Pablo no recibió un sueldo, un dinero, él tenía que trabajar para mantener su comida, su ropa, su hospedaje. Así que Pablo tenía la profesión de hacer tiendas, hacer carpas, ¿cierto? Las carpas que nosotros usamos en los campamentos, ese tipo de carpas, él estaba acostumbrado y en una época diferente. Hoy día se utilizan máquinas para coserlo. En esa época se cosía a mano y se tomaban las medidas y de las telas y ese era un negocio en aquella época. Así que dice que él llega a Corinto y se encuentra con esta pareja de esposos que aparte no solamente de conocer de ser judíos, porque ellos se habían escapado de Roma, habían decidido vivir en Corinto para poder reiniciar el negocio. Ellos se encontraron con Pablo y ellos no solamente eran judíos, sino que también habían aceptado el mensaje de Jesús. O sea que, como vemos nosotros, todo el imperio romano estaban empezando a ser cristianos, muchas personas, y era más fácil para un judío comprender al Mesías que, que los paganos que no tenían un conocimiento total de Jesús. Los paganos conocían de los judíos y que adoraban un solo Dios, pero era importante saber y darnos cuenta que eh, Pablo se relacionaba con judíos para así poder ellos comprender y aceptar a Jesús. Ahora, hay algunos puntos que tenemos que darnos cuenta
que acerca de esta pareja de Aquila y Priscila. Ellos eran hospedadores. En primer lugar, Pablo se presenta como un judío y luego se presenta como un judío cristiano, porque él era de descendencia judía y que había aceptado a Jesús. Y ellos, Aquila y Priscila, eran hospedadores, o sea que tenían una cualidad importante. Ellos hospedaron en la casa. Acuérdate que en esa época no había antecedentes policiales, no había cámaras, así que las personas eran aceptadas y se le brindaba comida, una habitación y los servicios de los sirvientes para esas personas. Ahora, estas Aquila y Priscila eran personas trabajadoras. En este sentido, quiere decir que los hijos de Dios deben siempre ser personas que se dediquen a alguna actividad. En este caso, Pablo era trabajador, Aquila y Priscila tenían un negocio personal que ellos se relacionaban. También eran corregidores, corregían a las personas que no andaban en los caminos de Dios. Y aquí vemos que Pablo está predicando en la sinagoga. O sea, Pablo se iba el sábado o los días que la sinagoga estaba abierta y él predicaba acerca de Jesús. Entonces, en Corinto dice que hubo un problema porque Pablo permaneció 1 año y 8 meses, estaba con ellos, porque los judíos no querían aceptar a Jesús y empezaron una batalla religiosa, una confrontación con Pablo. Y entonces Pablo tomó una decisión y dijo, bueno, yo cumplí con ustedes, estuve 1 año y 8 meses predicándole de Cristo, pero si ustedes no quieren aceptar, yo de aquí en adelante voy a predicar a los gentiles. Los gentiles éramos nosotros, si hubiéramos estado en esa época. Eran personas que no eran del pueblo judío, no tenían ninguna relación, y entonces Pablo decide tomar esa decisión. Aquila y Priscila también eran personas colaboradores, ¿no es cierto? Colaboraban con Pablo, le dieron trabajo. La Biblia no dice cuánto le pagaron a Pablo, pero creemos que ellos fueron justos y generosos, porque Pablo siempre está agradecido por ellos, porque ellos le brindaron la mano. En esa época, Pablo no recibió un sueldo, no tenía un seguro médico, no tenía, cuando él tenía que ir a predicar de una ciudad a otra, no pagaba el hotel, no tenía quien le pagara el hotel, él tenía que costearse sus propios gastos personales mientras él predicaba de Jesús. Pero no se quejó, porque Dios nunca lo desamparó. En todo su camino que él estuvo, Dios siempre le dio un alimento, le dio una protección, le dio a Pablo algunos lujos, porque Pablo estuvo inclusive hasta en la casa del emperador, ¿no es cierto? Entonces podemos darnos cuenta que de Nerón. Entonces Pablo estuvo en lugares donde a veces no hemos podido llegar, pero Dios siempre tiene, Dios siempre tiene cosas, tiene las bendiciones para los hijos de Dios y Pablo era un profeta de Dios, ¿no? Y eso tenemos que considerarlo. Aparte de eso, Pablo era una persona que estaba aprobada por Dios y también Aquila y Priscila eran personas que tenían la bendición de Dios. Entonces vemos en esta historia que la relación cuando uno necesita predicar de las palabras de Dios, Dios puede usar a las personas para realmente hacer su trabajo, ¿no es cierto? El trabajo no era fácil. Pablo tenía que trabajar para poderse costear y Pablo no se quejó. Y gracias al apóstol Pablo, entonces, gracias al apóstol Pablo, nosotros tenemos hoy día muchos libros en la Biblia. Él no se desanimó, él sabía que Dios estaba dirigiendo sus pasos y entonces Pablo, junto con Aquila y Priscila, empiezan ellos a dar un testimonio de fe en la ciudad de Corinto, que era una ciudad romana, que tenía templos para los dioses romanos. Entonces había también una sinagoga judía donde se reunían los judíos y ellos predicaban y motivaban a las personas a aceptar a Jesús. Entonces, pero Pablo en ese lugar toma la decisión, no más con los judíos. Pero él lo dijo así, pero él seguía, donde llegaba formaba una iglesia en una casa.
Y esa casa ahí se formaba la iglesia. Y entonces Pablo, no era una iglesia como la que nosotros tenemos que darnos cuenta, ¿verdad? Y enseñar eso a los muchachos. Era un pequeño grupo pequeño, era como la clase, pero las personas ahí se encargaban de predicar a otros acerca de Jesús. Es un punto bien importante porque esta lección se enfoca también en que cuando tú tienes que predicar la palabra de Dios, van a haber personas que te van a aceptar, van a haber personas que te van a rechazar, van a personas que te van a hacer una gran controversia. Pero no, ese no es tu problema. Tú solamente tienes que presentar a Jesús, ¿no es cierto?, como lo presentó Pablo. Porque nuestros niños deben aprender, nuestros menores deben aprender que van a haber personas que te van a rechazar el mensaje. Van a haber personas que realmente van a aceptar el mensaje de Jesús, pero lo que nosotros tenemos que darnos cuenta es que cualquier sea la situación, tú tienes que predicar acerca de Jesús, ¿no es cierto? Y esa es la misión. No te preocupes por los resultados, si te rechazan o te aceptan, no todos te van a aceptar, no todos te van a rechazar. Tú tienes que cumplir tu misión como la cumplió Pablo. Y es bien importante nosotros darnos cuenta porque el tema es que el amor de Dios nos induce a aceptar a los demás. Los gentiles, los judíos nunca aceptaron a otras personas de otra denominación, a pesar que Dios había dado, les había dicho que ellos eran la luz para el mundo. De los judíos venía la salvación, que era Jesús. Pero al ver que ellos que no aceptaron, Pablo decide no más predicarlos, aunque él siguió haciéndolo, porque no podemos decir que ya los censuró. Pablo simplemente continuó con su predicación y muchos judíos aceptaron a Jesús. Es importante también en esta lección aclarar que no solamente enseñamos que Pablo predicó de Jesús, que él fue rechazado, algunos lo aceptaron, sino que Pablo, él trabajaba para mantenerse. Hoy día las cosas son diferentes porque nuestros pastores, ellos reciben un sueldo por el trabajo que hacen y pueden dedicarse a más trabajos misioneros dentro y fuera de la iglesia. Pero Pablo estaba enfocado realmente en aprender acerca de Jesús, se quería enseñar acerca de Jesús y Jesús lo utilizó. También hay que aclarar que Dios pone personas que siempre van a ayudar a las personas que predican. No, Pablo no abusó ni de Priscila ni de Aquila. Pablo recibió el dinero de su trabajo, ¿no es cierto? Y Dios puso a Priscila y Aquila que lo tuvieron en su casa 1 año y 8 meses, quizás no tuvo que pagar tanta renta, le dieron comida, tuvo algunas personas que lo ayudaban, entonces él así se sentía, ¿no es cierto? Y tenía más tiempo para la predicación del Evangelio. Tenemos que agradecer a Pablo, porque gracias al apóstol Pablo, nosotros podemos tener los libros, ¿no es cierto?, de la Biblia y conservar el Evangelio que tenemos. Hoy día nosotros podemos actuar como Pablo, podemos ser personas que prediquen de Jesús. Dios va a ayudarnos a satisfacer nuestras necesidades. No hay que abusar de las personas. Podemos ser como Aquila y Priscila, ¿no es cierto? Personas de hospitalarias, que animaban, personas que estaban dispuestas a aprender, porque Pablo también le enseñó de Jesús y de sus experiencias a Aquila y Priscila. O sea, donde tú llegues, tú tienes que ser un embajador de Cristo y Dios te va a ayudar y te va a recompensar, ¿verdad? Es muy interesante esta historia y es importante que también se puede programar obra misionera, salir con los muchachos a repartir revistas y folletos donde ellos puedan realmente darse cuenta de que realmente Dios los ama y que Dios los cuida y que Dios realmente de que Dios tiene un plan para las personas. Cuando llegaba a un lugar, Pablo no conocía a nadie. Hoy día nosotros vamos de una iglesia a otra iglesia o de un lugar a otro lugar y conocemos a las personas. Pero en esa época no había Biblias, no había himnarios, no había folletos, pero Pablo así logró que y todos los cristianos de esa época lograron que en el Imperio Romano predominara el Evangelio. Y eso es un punto que también tenemos que lograr. Hoy día con la tecnología, con muchas cosas que tenemos a nuestro favor, no hemos llegado ni a predicar al vecino.
Así que nuestra meta es que nosotros prediquemos acerca de Jesús. Que Dios nos ayude y nos vemos en la próxima oportunidad. Y recuerden esta hermosa historia de paz.